Muy bien, dicho esto, entonces vamos a orar antes de comenzar la clase de hoy. Cerramos nuestro ojito. Nuestro amante Padre Celestial, estamos muy agradecidos a ti por las lindas oportunidades que nos das de conocerte, de poder servirte a pesar de lo imperfectos que somos. Querido Señor, gracias por esta linda ocasión que tú nos das de encuentro contigo, porque en realidad el sábado que tú nos diste nos permites apartarnos de todas las cosas que a veces agobian y pesan sobre nuestros hombros, las actividades de esta semana, nuestros trabajos, y nos separamos para estar contigo, para hablar de aquellas cosas que son eternas, Señor, y que tan bien nos hacen, Señor, para saber que todo esto que vivimos y que parece tan importante y que está delante de nuestros ojos es pasajero. Ayúdanos a fijar esta tarde nuestra vista en las cosas eternas, en los principios grandes del reino de los cielos, a entender tu voluntad y tus designios. Te rogamos, Padre, que tú mismo, mediante tu Espíritu Santo, nos enseñes y nos muestres, Señor, esos grandes principios. Nos muestres lo que tú quieres que quede grabado en nuestras mentes y que será de beneficio para no caer en ningún error, Señor, que nuble tu presencia de nosotros en el futuro. Rogamos tu compañía, tu dirección, que perdones nuestros pecados, que nos guardes en tu amor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Ya, muy bien. Vamos entonces acá a lo que es nuestra presentación. Tenemos a Nabucodonosor durmiendo y teniendo el sueño ese de la estatua de Daniel 2. Lo curioso es que Dios haya escogido dar un sueño profético, como dice allí, a un hombre que no creía en él. Porque siempre lo usual es que Dios se revela a su pueblo por medio de profetas de su pueblo. En este caso, este hombre no era de su pueblo y no era profeta. Entonces, la gran pregunta, ¿por qué? Si no era de su pueblo y no era profeta, ¿por qué Dios le dio este sueño a él? ¿Ya? Entonces, vamos a ver que lo que ocurre en el libro de Daniel es algo tremendo. Es algo tremendo en verdad. Se le dice a Nabucodonosor, y se lo dice nada menos que Daniel, un jovencito de unos 17 para 18 años más o menos en ese momento, cautivo. Se está lleno de contrastes muy contradictorios todo esto, ¿no? Un muchacho cautivo le ayuda al rey a conocer los designios de Dios. Y Dios le da la visión a un rey que no cree en él. Y por medio de este muchacho sencillo, simple, el rey llega a creer en Dios. ¿Y por qué? Para empezar, dice, la explicación que le da él, y nosotros vemos aquí un poco de por qué Dios escogió a Daniel. Porque miren lo que había en el corazón de Daniel. Daniel podría haber dicho, gracias que te fijaste en mí, rey, que sé yo, que yo siento tan indigno, pero estoy delante de tu presencia, por los favores que me has hecho, bla, bla, bla. Yo te voy a regalar. No, no habla nada de sí mismo, no es egotista. Y ese cuidado tenemos que tener, porque nosotros tenemos que presentar no a nosotros mismos, porque a veces la tentación de muchos predicadores es hablar de su experiencia, sus cosas, etc. Acá aparece Daniel, este joven, y le dice, hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Ni una gloria personal, ¿ya? Recuerden que estaba bajo amenaza de muerte. Él y los demás caldeos estaban todos bajo amenaza de muerte. Y en esas circunstancias, él le dice, mira, yo no soy nadie aquí, pero hay un Dios, él. Él te va a revelar lo que va a ocurrir, acontecer en los postreros días. Fíjense cómo Daniel entendía desde el comienzo de que dio la visión, que esta visión era para el fin. Y ahora le dice, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y ahí está la clave. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Primero, Dios despierta la inquietud. Dios, de alguna manera, condujo mediante su Santo Espíritu a este rey para que tuviese esa inquietud por lo que iba a ser más adelante, por proyectar su reino hacia el futuro. ¿Qué va a hacer cuando yo no esté? Y entonces Dios le mostró, en esa situación en que queda prendido su interés, le muestra lo que ha de ser por medio de un sueño que él olvida.
Y para él es tan importante porque los reyes siempre pensaban en lo que iban a construir para el futuro y cómo iban a ser ellos famosos en el futuro. Y resulta que se le olvida el sueño. Y él sabía que era importante, pero no se recordaba bien qué. Ahora, dice esta cita, Nabucodonosor creyó que podía aceptar esa interpretación como una revelación divina, pues a Daniel le había sido revelado cada detalle del sueño. Esa es una de las claves, porque si le hubiese dicho algo general, como hacen las gitanas, porque ellas tienen una forma de decirle a uno la suerte, bueno, yo nunca me he visto la suerte, pero hay gitanas chilenas que han contado, y yo escuché cómo hablaban, de cómo ellas más o menos se rigen por un patrón de algunos rasgos y cosas que ven y saben que algunas cosas le van a ayuntar igual, sí o sí. Pero resulta que aquí no es ayuntarle, no se trata de cosas generales, ¿ya? Se trata de que en cada detalle fue recordando a Nabucodonosor lo que había soñado. Entonces, dice, pues a Daniel le había sido revelado cada detalle del sueño. Las solemnes verdades implicadas en la interpretación de esa visión nocturna impresionaron profundamente al soberano y con humildad y temor reverente se postró sobre su rostro. ¿Ya? Él quedó impactado y se volvió humilde. O sea, para él era tan evidente que eso lo estaba revelando el Dios de Daniel. Era tan evidente que no tuvo vergüenza de arrodillarse delante de ese Dios en la misma presencia de ese esclavo de Daniel. Él no se estaba arrodillando delante de Daniel, se estaba arrodillando delante del Dios de Daniel que le mandaba decir esto. Él reconoció la voz de Dios detrás de Daniel. Tan bien se ocultó Daniel detrás de Dios que este rey vio a Dios, no a Daniel. Luego dice, Nabucodonosor vio claramente la diferencia entre la sabiduría de Dios y la sabiduría de los máximos eruditos de su reino. Este es otro asunto muy importante. Porque vamos a ver en cada lección de aquí algo que nos va a impactar como iglesia, como pueblo, en el tiempo del fin a nosotros. Entonces nosotros vamos a ver aquí que hay un contraste grande entre la sabiduría de Dios y la sabiduría de los eruditos. Hay un contraste. Solo la sabiduría de Dios puede humillar un corazón orgulloso, puede proponer adoración, digamos. Ahora, eso es de Just Instructor, etcétera, pero está en las Biblias con Espíritu Profecía, comentarios del cuarto tomo de Comentario Bíblico Adventista, en las notas posteriores, donde están las notas de Espíritu Profecía, respecto de Daniel 2:43. Y así van a ser sucesivamente las notas. Ahora dice, el Señor se dio a conocer a los paganos de Babilonia mediante los cautivos hebreos. A esa nación idólatra se le dio un conocimiento del reino que el Señor iba a establecer y sostener mediante su poder contra todo el poder y la habilidad de Satanás. Se fijan que aquí inmediatamente se nos muestra el conflicto cósmico. Esta visión que se le dio a Nabucodonosor no era meramente para explicarle el destino de Babilonia y la preocupación que él tenía de lo porvenir en cuanto a su reino, sino que estaba mostrando un conflicto que va más allá de este planeta incluso. Está hablando de un reino que el Señor iba a establecer. Y para establecer ese reino, él tenía que contraponerse con su poder contra todo el poder y la habilidad de Satanás. Entonces está el reino de Dios y el reino de Satanás. ¿En dónde? Acá, en los reinos de este mundo, en conflicto, luchando aquí en medio de los reinos de este mundo. Dios reveló a Daniel la luz de sus propósitos, que habían estado ocultos por muchas generaciones. Entonces, como ustedes pueden ver, está hablando de algo que trasciende la época de Daniel, va al pasado y de allá arroja luz hacia el futuro. Como nosotros vemos, por ejemplo, en el libro Apocalipsis capítulo 12, donde nos muestra el conflicto que hubo en el cielo, ¿no es cierto? Nos muestra primero la mujer, la iglesia, y de ahí vuelve al pasado, y nos muestra lo que pasó en el cielo con esa lucha entre Cristo y Satanás, y luego nos trae de vuelta a este mundo, y nos muestra el desenlace, y qué pasa con esa mujer, cómo tiene que huir, y finalmente da origen o queda un remanente final, que va a enfrentar todo lo que viene luego, la revelación que viene luego, donde se resuelve el conflicto en Apocalipsis en todo el resto de los capítulos. Entonces acá, esto había estado oculto por muchas generaciones, se le revela
por medio de Daniel a Nabucodonosor, pero es una revelación para todos nosotros. ¿Qué se revelaba ahí? La luz de los propósitos divinos. Dios tenía propósitos trascendentes, más grandes que lo que tienen que ver con Babilonia. Se mostró a Nabucodonosor que el Dios del cielo regía sobre todos los monarcas y reyes de la tierra. Su nombre debía publicarse como el de Dios, que está por encima de todos los dioses. Dios anhelaba que Nabucodonosor comprendiera que los gobernantes de los reinos terrenales tenían un gobernante en los cielos. O sea, primera cosa, creo que esto está muy allá. Ya. Lo que Dios se proponía, Dios dice que anhelaba. O sea, Dios está mostrándole algo y espera algo. Espera una respuesta de Nabucodonosor. ¿Qué es lo que Dios espera? Una comprensión. ¿Una comprensión de qué? De que él, el que se le está revelando y bajo el cual se humilla este rey, es el rey de él. Es el rey del rey. Y es el rey de reyes. ¿Ya? Que es el gobernante de todos los reinos terrenales. Daniel, y dice de Daniel y sus compañeros, emanó y brilló una gran luz. Ahora vamos a ver cómo en lo que Dios anhela para este rey está el anhelo que Dios tiene para todos los reyes y presidentes de repúblicas de todo el mundo, tanto de los que hubieron en el tiempo de Daniel como los que existen hoy. De ahí para adelante se está revelando luz acerca de eso. Dice, de Daniel entonces y sus compañeros emanó y brilló una gran luz. Se dijeron cosas gloriosas de Sión. Fíjense ustedes que en este sueño, incluso en este mismo, vamos a ver, y por eso vamos a ver la roca, que es donde vamos a terminar, que en realidad es la piedra, el término Eben. Sión representa, ¿no es cierto?, este sueño, representa el destino final y el destino, o sea, el propósito inicial de Dios, que nosotros viviéramos con Él. Y se dijeron cosas gloriosas, dice de Sión, y esas cosas las vamos a ver especialmente, quiero que las veamos al final del capítulo 2, las vamos a ver en el capítulo 7 y las vamos a seguir viendo cómo se va repitiendo y también se repite en Apocalipsis, que si mencionamos algunas cosas y nos queda tiempo sería muy bueno. Hoy día no, si no vamos a alcanzar. Se dijeron cosas gloriosas de Sión, la ciudad de Dios. Las profecías del Antiguo Testamento proyectaron su gloria velada hacia el futuro. ¿Ya? Entonces no está hablando solamente del libro de Daniel, está hablando de las profecías del Antiguo Testamento. ¿Se fijan? Todo está allí. ¿Ya? Todo el Antiguo Testamento debe ser también comprendido, así como Apocalipsis, bajo la luz del libro de Daniel, encuentra puntos de reunión entre las cosas que se dijeron antes y las que se dijeron en el tiempo de Daniel, para poder comprender el futuro. Todo apunta finalmente al futuro, como vimos una cita en una de nuestras clases pasadas, que los profetas hablaron más para nuestro tiempo que para el suyo, que para el de ellos. Muy bien. En los anales de la historia humana, el crecimiento de las naciones, el levantamiento y la caída de los imperios parecen depender de la voluntad y las proezas del hombre. Creo que esto va a quedar mejor más acá. Permiso. Ahí, para no estar con la cabeza para verla ahí. Ya, parece, ¿no es cierto?, del levantamiento y caída de los imperios, parecen depender de la voluntad y las proezas del hombre. Los sucesos parecen ser determinados en gran parte por su poder, por el poder del hombre, su ambición o su capricho. Pero, porque muchos, ¿no es cierto?, dicen, pero el rey de Babilonia era la cabeza, porque él era así, y el de Medo Persia aquí, y el Alejandro Magno acá, y bla, bla, bla. Pareciera que, claro, porque era joven, el Alejandro Magno se destacó, el otro porque era rico, el otro por el otro, pero nada de eso. Ni la ambición que tuvo Alejandro Magno, que a los 33 años ya había conquistado todo el mundo conocido prácticamente, nada de eso. Dice, los sucesos parecen determinados en gran parte por su poder, su ambición o su capricho, pero en la palabra de Dios se descorre el velo. Fíjense que el otro día, a ver, no me acuerdo bien, pero ¿cómo fue que dijeron? En la televisión estaban dando un documental, algo, y dijeron de Alejandro Magno que se sabía de que cuando él, no sé qué pasó en una guerra, apareció un perro que no sé qué cosa hizo, que influyó en el ejército en lo que estaban haciendo y al final se ganó esa batalla gracias a eso. Entonces son cositas así a veces. No me puedo acordar del incidente, así que, pero si alguno sabe de historia, a lo mejor lo debe saber.
Pero a lo que voy y lo que me interesa de eso es que a veces cositas tan pequeñas tienen efectos tan grandes. Usted puede echar abajo una antena y se acaba la señal y nos quedamos todos sin transmisión, con un vientecito, puro vientecito. Puede, no sé, permitir que haya alguna cosa y se contamine el agua ya que viene la cordillera y quedamos todos sin agua. O sea, ¿cómo nosotros pensamos que las cosas dependen de la sabiduría de los hombres? Pero hay cosas que no son predecibles y que vienen de Dios mismo. Y Él encausa para que se cumplan sus propósitos. Ahora, en la palabra de Dios se descorre el velo y contemplamos detrás, encima y entre la trama y la urdimbre de los intereses, las pasiones y el poder de los hombres, los agentes del ser misericordioso que ejecutan silenciosa y pacientemente los consejos de la voluntad de Dios. ¿Ya? Esos agentes del ser misericordioso, los ángeles, ¿ya? Ejecutan silenciosos y pacientemente. No los vemos, pero esta misma tarde están a nuestro lado, aunque no los veamos. Y si Dios tiene algún propósito que cumplir, queremos nosotros que Él pueda manifestarse también. Por eso que tenemos que siempre estarnos consagrando a Él para hacer su voluntad. La Biblia, nosotros no sabemos, hermanos, cuán trascendentes pueden ser las cosas que ocurren. Porque el plan no está en nuestras manos, está en las manos de Dios. Y eso es lo que hay que tener siempre presente. Caminar por fe. Cuando Moisés fue expulsado, y se tuvo, o sea, no fue expulsado, arrancó porque había matado al egipcio. Fue expulsado por las circunstancias y se tuvo que ir a Moria. Y estaba ya abandonado en un desierto. Pasó 40 años ahí. Parecía que su tarea había concluido, no había ni un propósito, pero Dios lo estaba educando. Dios no había cambiado de plan, era exactamente el plan de Dios. Y así lo educó y lo preparó para ir a libertar a su pueblo. Así es que Dios no falla nunca. Y aunque nosotros fallemos, si Dios tenía determinado un plan para nosotros, lo va a cumplir. Veamos nada más para usarnos, digamos, para alguna de sus cosas. Veamos cómo fue en el caso de Jonás. No quiso ir, lo metió en una ballena, bueno, no ballena, un pez grande ya, digamos, para ser más exacto. Tuvo que ir a Nínive. Después esperaba que se destruyera la ciudad, creció la calabacera, él pensaba que era casualidad, pero Dios la había hecho crecer, se destruyó la calabacera y Dios ahí pudo darle una explicación. O sea, las cosas están en manos de Dios sí o sí. Ahora dice que por detrás de la trama y urdimbre de los intereses humanos y todas las cosas, dice, estos seres ejecutan silenciosa y pacientemente los consejos de la voluntad de Dios. La Biblia revela la verdadera filosofía de la historia, el propósito que tenía Dios al crear y distribuir las razas y naciones. Eso nos lleva a Babel, ¿no es cierto? Cuando Dios hizo eso, lo hizo porque estaba enojado, porque estaban... No, hermano, Dios no actúa por impulso, tenía un propósito más grande detrás. Sí, es verdad, ellos necesitaban algún correctivo más trascendente y definitivo, porque no iban a parar de hacer lo que estaban haciendo. Sí, es verdad. Pero él dice que tenía un propósito al crear y distribuir las razas y naciones. Dice acá, ¿para qué? Para que busquen a Dios. Porque cuando estaban todos juntos y amiguis, no iban a buscar a Dios. Tenía que separarlos para que buscaran a Dios. Y así ocurre a veces también en nuestras vidas. Cuando estamos unidos a un trabajo, a un grupo de amigos, a un club, a lo que sea, y estamos tan cohesionados con eso, no tenemos tiempo para Dios, no tenemos visión para Dios, no tenemos oídos para escuchar a Dios. Dios tiene que separarnos. Y en este caso lo hizo para que buscaran a Dios. Al crear la tierra, su propósito era que fuese habitada por seres cuya existencia fuera una bendición para sí mismos y para los demás, y un honor para su creador. Otro propósito. Al crear la tierra, que fueran de bendición para ellos mismos, para los demás, y fueran de honor para Dios. Ahora, Dios ha revelado en su ley los principios básicos de toda prosperidad verdadera, tanto de las naciones como de los individuos. O sea, vamos a ver cómo Dios, así como tiene propósitos para los individuos, también los tiene para las naciones y viceversa. Y tiene juicios para los individuos en forma personal y tiene juicios para las naciones y tiene un juicio para la humanidad completa. ¿Ya? Así es que esas cosas son importantes de considerar. Ahora vamos. El poder que ejerce todo gobernante en la tierra se lo otorga el cielo y su éxito depende de cómo lo ejerce. El atalaya divino
dice a cada cual, yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Comprender todo esto, comprender que la justicia engrandece a la nación, que con la justicia será afirmado el trono y con misericordia, esas dos cosas, la justicia y la misericordia. Eso dice, reconocer la obra de estos principios, la manifestación del poder que quita reyes y pone reyes, todo eso es comprender la filosofía de la historia. Y quiero volver atrás porque, miren, ¿a quién le recuerda esto? Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. ¿Se acuerdan de una lección de escuela sabática que tuvimos no hace mucho, el folleto de Esdras? Y hablaba allí, ¿no es cierto?, de Ciro, yo creo que ustedes se deben acordar, se había escrito 100 años antes sobre él, y se le llamaba por nombre, yo te puse nombre, y habla de Ciro, y Dios, y esa fue la forma en que Dios tuvo, y así también sujeta los vientos ahora, hermano, con estas cositas. Cuando él le puso nombre 100 años antes, siendo que él no lo conocía, el propósito de Dios era que cuando llegara el momento, en su presciencia, Dios sabía que Ciro era lo único que iba a conmover su corazón, el saber que Dios había profetizado acerca de él antes que naciera. Y entonces eso impactó tanto a Ciro que Ciro dio el permiso para que el pueblo regresara a ocupar nuevamente y se cumplieron los 70 años de la profecía 25, capítulo 25 de Jeremías para que volvieran a su patria. Entonces, acá decía, yo te ceñiré aunque tú no me conociste, y comprender todo esto, ¿no es cierto?, que la justicia, la misericordia, el reconocer esos principios en la manifestación de su poder, que quita y pone reyes, no porque está enojado con un rey o está contento con el otro, sino porque está atendiendo principios más grandiosos que están por detrás y que son lecciones para el universo y para nosotros, ¿ya? Eso es comprender la filosofía de la historia. La historia está a cargo de Dios. Dios ha dispuesto que las cosas ocurran o no ocurran de acuerdo a sus santos propósitos para enseñarle lecciones a la humanidad, lecciones que tienen que ver con su salvación. Y para su salvación, nosotros debemos entender los principios del reino de Dios. Porque acuérdense que Satanás salió del cielo porque se opuso a los principios del reino de Dios. Y todos los que quieran entrar al cielo tienen que tener encarnados estos principios en su vida. Y todo el cielo que está observando y donde puede haber quedado alguna pequeña duda, tiene que ser despejada esa duda y comprender que los principios de Dios son justos y misericordiosos y que las acusaciones de Satanás son falsas. Entonces la historia es la encargada de demostrar y avalar a Dios en todo esto. Únicamente en la palabra de Dios está esto claramente expuesto, como Dios nos pone en distintas situaciones para que quede en evidencia lo que hay en los corazones humanos, lo que hay en el corazón de Dios y lo que hay en el corazón de Satanás. Y únicamente la palabra de Dios en la palabra de Dios está esto claramente expuesto. En ella, en la palabra de Dios, se muestra que la fuerza, tanto que se lucha por la fuerza, y Trump pelea con Kim Jong-un, y uno dice, no, yo aprieto un botón en mi escritorio y destruyo tu nación, y se mandan cartas de amor muy especiales, ¿no? Entonces, pero hermanos, la verdadera fuerza no está en apretar botones, ni dar amenazas. Dice que la fuerza de las naciones, lo mismo que la de los individuos, no se encuentra en las oportunidades o medios que parecen hacerlos invencibles, ni tampoco en su pregonada grandeza. ¿Ah? Los seres humanos luchan por demostrar quién tiene más fuerza física, quién tiene más poder intelectual. Pero ¿qué fue de la fuerza física de Sansón cuando él se soltó de la mano de Dios? ¿Qué fue de la fuerza intelectual de Nabucodonosor cuando se creyó más grande que Dios y tuvo que arrastrarse como las bestias del campo y perder por 7 tiempos su razón? Entonces dice que la fuerza a la que tanto se busca, ¿no? Y los niños chicos pelean y dicen, esta es la fuerza y el poder y qué sé yo, y los mismos adultos les inculcan esas cosas a los niños y les enseñan a tratar de tener rivalidad con su prójimo y ganar, y ser el mejor, el más reverenciado, el más admirado, ¿ya? Ahora, no está en eso el secreto. El secreto está de la verdadera fuerza, dice, se mide por la fidelidad con que cumplen el propósito de Dios. En la historia de la antigua Babilonia tenemos una ilustración de esta verdad. Y yo estoy recordando
porque una vez estaba haciendo una fila, estaba en Iquique, en un segundo piso de un mall o algo así, ya ni me acuerdo, pero estábamos viendo algo de departamento de tránsito, no me acuerdo qué cosa era o algo de eso, y un señor estaba conversando yo con él, y tenían miedo porque hablaban de que si había un tsunami o algo, qué podía pasar en Iquique, si venía ese terremoto grande que anunciaban, todavía no había sido el tsunami que, o sea, sí, ni el tsunami que hubo ni nada de eso, ni el terremoto, no había ocurrido nada de eso. Y ese caballero tenía un poco de miedo, y yo le dije, ¿sabe qué? La única forma en que uno puede estar seguro de que no le va a pasar nada es si usted es útil para Dios en sus propósitos, de contarle al mundo las cosas que Dios tiene para él. Si usted le sirve a Dios para eso, si usted está cumpliendo su papel como debe hacerlo, y si usted es importante en eso, Dios no va a permitir que usted sea destruido. Y él se quedó pensando, porque nunca había pensado eso, pero saben que así dice esta cita, que la verdadera fuerza se mide por la fidelidad con que cumplen el propósito de Dios. ¿O acaso, qué se imaginan ustedes, los 3 jóvenes hebreos haciendo pruebas de caminar por sobre las piedras de fuego, hasta acostumbrarse, por si acaso los echaban en un horno de fuego, hasta que al final su sensibilidad de la piel quedó tan buena que aunque lo echaran al horno de fuego no se quemaron? ¿Lo hicieron así? No. Ellos eran totalmente vulnerables, igual como cada uno de nosotros, y podían quemarse igual que cualquiera de nosotros completamente. Pero el triunfo por el cual se consiguió que no se quemaran no estaba en sus manos. Se fijan cómo Dios suple nuestras deficiencias cuando nosotros hacemos su voluntad. Entonces dice, se mide por la fidelidad con que cumplen el propósito de Dios. Ellos fueron fieles y Dios los libró del horno de fuego. En la historia de la antigua Babilonia tenemos una ilustración de esta verdad, el verdadero propósito del gobierno nacional, en este caso Babilonia. Se le presentó al rey Nabucodonosor bajo la figura de un gran árbol. ¿Se acuerdan del capítulo 4? Esta figura, la del árbol, muestra el carácter de un gobierno que cumple el propósito de Dios. En este caso, Babilonia estaba hasta ese punto todavía cumpliendo el propósito de Dios. ¿No es cierto? Porque dice que todas las aves encontraban nido en sus ramas y era tan grande que cubría y daba sombra y protegía con su sombra. Entonces, este era un gobierno que cumplía el propósito de Dios, ¿ya? Un gobierno que protege y edifica a la nación. Y eso es lo que Dios quiere de todo reino terrenal, que proteja y que edifique. Pero para poder proteger y edificar, tiene que hacerlo respetando los principios del reino de Dios, porque si no es imposible conseguir eso. Dice, Dios engrandeció a Babilonia para que cumpliera ese propósito. La nación prosperó hasta llegar a una altura de riqueza y poder que desde entonces nunca ha sido igualada. Nunca, desde ese entonces. Por eso que la cabeza de oro era el metal más sublime de todos los metales que se vieron ahí. Porque realmente, hasta cierto punto, Babilonia estaba cumpliendo el propósito de Dios. Hasta cuando Nabucodonosor se arrogó a sí mismo ese poder. Pero dice, el rey no reconoció el poder que lo había encumbrado. Es Dios entonces el que pone y quita reyes. Dios es el que da las oportunidades y el que nos sube o nos baja. Y eso no lo podemos perder nunca de vista. Se ha permitido a toda nación que ha ascendido al ser el escenario de la historia, que ocupe su lugar en la tierra para ver si va a cumplir o no el propósito del vigilante y santo. Es una prueba para toda nación. ¿Para qué se la sube al poder? Para ver si va a cumplir el propósito de Dios. La profecía ha anunciado el levantamiento y la caída de los grandes imperios del mundo. Miren los que menciona: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. La historia se repitió con cada una de ellas, lo mismo que con naciones menos poderosas. Cada uno tuvo su periodo de prueba. ¿Se fijan? Dios ha asignado un lugar en su gran plan a toda nación y a todo individuo de la actualidad. Hoy los hombres y las naciones son medidos por la plomada que sostiene aquel que no se equivoca. Entonces, hay un lugar para cada uno de nosotros, para cada individuo hay un lugar. Dios tiene un plan para mí, tiene un plan para ti, tiene un plan para su iglesia, tiene un plan para esta nación, tiene un plan para Chile, para su presidente, tiene un plan para la iglesia en Chile, para la iglesia mundial, para la iglesia de la, digamos, división sudamericana.
etcétera, las distintas divisiones. Dios tiene un plan a toda nación y a todo individuo de la actualidad. Para cada uno tiene un plan. Hoy los hombres y las naciones son medidos por la plomada. ¿Se acuerdan cuando vimos la plomada, vimos la vara, vimos que habían, estos eran símbolos de evaluación? Con la plomada se evalúa, se ve si algo está derecho o no está derecho. Usted pone el plomo, un cordel, lo sujeta arriba y con el peso del plomo, eso va a marcar derechito para poder mirar si el edificio que usted ve allá se ajusta a la plomada o si está chueco. ¿Se fija? Así es como Dios nos mide. Dice, todos deciden su destino por su propia resolución y Dios dirige todo para que se cumplan sus propósitos. Entonces, todos vamos a ser probados, todos. Y estamos siendo probados. Y todos los días, y en muchas cosas. La historia que el gran yo soy ha trazado en su palabra al unir los eslabones de la cadena profética. ¿Se fijan? O sea, Dios dejó un poquito aquí, otro poquito allá, otro poquito acá. Por eso que es importante, hermanos, que no solamente nos dediquemos a estudiar el año bíblico, donde vamos de corrido leyendo, de corrido leyendo. No, el método que dice Isaías 28, 10 y 13 es reglón sobre reglón y línea sobre línea, pero además, un poquito aquí, otro poquito allá, ¿ya? Mandato sobre mandato, mandamiento sobre mandamiento. Entonces nosotros tenemos que estudiar la Biblia con una multiplicidad de métodos, ¿ya? Forma temática, forma saltada, yendo, asociando con referencias de un lugar a otro y también de corrido, porque esa es la forma de entender la profecía. Cuando nosotros solamente nos dedicamos a hacer años bíblicos, no vamos a entender la profecía. Es necesario unir los eslabones de la cadena profética. Hay eslabones sueltos por todos lados. Hay una profecía muy linda, no la puse, que cuando dice que hayamos unido todas las, en este tiempo, en el tiempo del fin, todos esos como eslabones perdidos, se cumplirá cada promesa. Dios quiere que estudiemos, Dios necesita que estudiemos y descubramos por nosotros mismos las cosas que Él nos va a mostrar. Y cuando todos unánimes hayamos unido esos eslabones, se cumplirá cada promesa. A ver si se la... A ver, voy a ver si lo encuentro. Si la encuentro, se las leo. Creo que voy a prender la luz mejor. Ahí. Y, a ver, está en Apocalipsis, en todo caso. Uy, casi le voy a decir lo mismo que la otra vez. Te lo queda viendo para la próxima, pero ay, está por aquí. A ver. Debería haber sido en Apocalipsis 10. No encuentro. No. Acá, lo encontré. Mire, está en Apocalipsis, capítulo 18, versículo 1, párrafo, tiene siendo como el octavo párrafo, la Biblia con espíritu de profecía. O en el comentario bíblico de Adventista atrás, en comentario de Apocalipsis, un comentario de Isaías 61, 11, y dice, no debemos esperar la lluvia tardía, está descendiendo sobre todos los que reconozcan el rocío y las lluvias de gracia que caen sobre nosotros y los aprovechen. ¿Cuándo? Recojamos los fragmentos de luz. ¿Se acuerdan que nosotros vimos en Deuteronomio 32 que el agua, la lluvia, el rocío, todo eso simboliza la palabra de Dios, la revelación? Ya, ahora está hablando de la lluvia tardía. Y dice, en relación a eso, como confirma lo que vimos la otra vez, acerca de eso, eso tiene que ver cuando dice Moisés destilará como rocío mi enseñanza, y lo dice bajo varias figuras del rocío, de la lluvia, etcétera, etcétera. Ahora, cuando recojamos los fragmentos de luz, cuando apreciemos las firmes misericordias de Dios, quien anhela que confiemos en Él, entonces
se cumplirá cada promesa. ¿Te fijas? Toda la tierra será llenada con la gloria de Dios. Qué importante, hermano. Si nosotros realmente valoramos toda la luz, con todos sus fragmentos, los unimos, estos eslabones, el Señor va a derramar la lluvia tardía. ¿Saben lo que significa eso? Se la leo rápido o la completa. Mire, no debemos esperar la lluvia tardía. Está descendiendo sobre todos los que reconozcan el rocío y las lluvias de gracia que caen sobre nosotros y los aprovechen. Porque acuérdense que empezaba como una lluvia temprana y se va aumentando hasta hacer la lluvia tardía, más fuerte. Cuando recojamos los fragmentos de luz, cuando apreciemos las firmes misericordias de Dios, quien anhela que confiemos en Él, entonces se cumplirá cada promesa. Toda la tierra será llenada con la gloria de Dios. Hermana. Sí, dime, Karina. O sea, en buen castellano, la lluvia tardía que uno lo piensa, o yo en este minuto me acabo de dar cuenta que lo pienso como un evento total, en forma masiva, quiere decir que no es tan así, sino va a ser la suma de varios momentos quizás personales o reavivamientos de la iglesia o de grupos pequeños para llegar a ser un total, ¿eso? Sí, tienes gran parte de razón todo lo que estás diciendo, porque la lluvia tardía empieza conmigo, contigo, con cada uno de los hijos de Dios. Y comienza cuando nosotros escuchamos la voz de Dios que habla en nuestro corazón y llama nuestra atención al estudio de la palabra. Si es la palabra de Dios la que tiene poder, es la que puede dar vida, la que puede producir cambios, la que puede hacer milagros. Siempre la palabra de Dios fue la que tuvo poder. Ahora, cuando nosotros empezamos a valorar la palabra de Dios, y eso va a ser algo que va a ocurrir en todo el mundo, en todas partes al mismo tiempo, porque así ha pasado con todos los grandes eventos de Dios. Entonces Dios empieza a despertar las conciencias y las mentes de sus hijos en todas partes, y los que responden a ese llamado comienzan a estudiar, y se recogen todos los fragmentos de luz. Mira, yo descubrí esto, mira, yo descubrí este otro, y no, yo descubrí esto, pero tengo que ponerle la firma, porque nadie me lo puede copiar porque es mío. No es con ese espíritu, es con el espíritu, compartamos la luz. Yo aporto esto, yo aporto el otro. Ya. Y si hay algo que descartar, hay que descartarlo. Hermano, yo estaba equivocado en eso. Ya, ahora me descubrí que esto está lo correcto. Pero mira esto otro. Yo también no me había dado cuenta de eso. Gracias. Y así. Entonces, cuando unamos todos esos fragmentos de luz, se cumplirá cada promesa. Y entonces, cuando la lluvia tardía caiga sobre todos esos hijos de Dios, que como decimos, y como tú me dices, Karina, eres tú, soy yo, somos todos. Entonces, cuando descienda esa lluvia, será programado en alta voz el pregón, por eso se va a llamar fuerte pregón, el del mensaje del tercer ángel, y la tierra va a ser alumbrada con la gloria de Dios. Y va a poder madurar para la cosecha final. Ahora, la historia que el gran yo soy ha trazado en su palabra al unir los eslabones de la cadena profética, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Fíjense cómo está hablando de eslabones. O sea, aquí no están las cosas separadas, una cadena, otra cadena, no. Son eslabones, pero que van formando una sola cadena y empiezan desde el pasado y llegan hasta el futuro. ¿De qué les recuerda eso? Ese es el método de estudio correcto de las profecías y se llama el método histórico-gramatical. Y todavía más, dice, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, al unir estos eslabones nos dice dónde estamos hoy en el transcurso de los siglos, ¿ya? ¿Y qué es lo que se puede esperar del futuro? Porque si no hubiera orden, no sabríamos dónde estamos hoy. Si usted dijera, sí, esa profecía hablaba, pero era para los tiempos de David. Y esta otra de acá, no, esta todavía no se ha cumplido. Y esta parte del Apocalipsis se cumplió, pero la otra no tenemos ni idea de cuándo se va a cumplir, y empieza a dejar todas las cosas inconexas. Usted no puede saber dónde estamos hoy. Algunos dicen que, por ejemplo, en la profecía de las 70 semanas, una parte de la profecía se cumplió hasta la muerte de Jesús, pero la otra parte se va a cumplir allá en el tiempo final, en Jerusalén, que ahí va a haber un gobernante y qué sé yo. Entonces, no pueden suspender la profecía y tirar un pedazo para el futuro, y mientras en la mitad ponen un montón de cosas que están pasando y después lo otro lo devuelven acá a la profecía que había sido puesta allá atrás en el pasado. Eso no puede ser así.
Entonces, por eso que el método es importante, con el cual uno estudia. Estos eslabones se van uniendo desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura y de ese modo podemos sacar la conclusión. ¿Qué pasó? Y después tenía que pasar esto, y después esto, sí, esto también pasó. Ahora pasó esto, ya, entonces ahora toca que pase esto. Ahí estamos hoy, en el transcurso de los siglos. Y eso nos va a mostrar también y qué es lo que se puede esperar del futuro. Todo lo que la profecía anunció que sucedería hasta el presente ha sido registrado en las páginas de la historia, o sea, ya pasó, quedó registrado. Y podemos estar seguros de que todo lo que falta se cumplirá en su orden, no saltado por aquí y otro pedazo por allá. No con el método histórico, o sea, con el método preterista ni con el método futurista. No, es el método histórico. La historia es la que va revelando, como decía ahí, la historia, ¿se fijan? La cadena profesional, ¿dónde está la historia que el gran yo soy ha trazado? ¿Ya? Entonces, eso va en orden. La historia va pasando en orden. Es el método correcto de estudiar las profecías. En la palabra de verdad se predice claramente la caída final de los reinos terrenales. En la profecía anunciada, cuando Dios pronunció la sentencia contra el último rey de Israel, se da el mensaje. Miren, esto es importante porque está uniendo la caída final de todos los imperios terrenales con una profecía dada contra el último rey de Israel. Ya, ¿por qué introduce ese tema? Miren, lo que yo he llegado a la conclusión es, primero, Dios ha dado varias oportunidades de poder comprender su reino. Primero, permitió, o sea, que los hombres vivieran de forma libre, sin gobernantes. Ya. Pero se armaban guerras de grupos contra grupos, no había cómo llevar la palabra de Dios a los que necesitaban. Se necesitaba más cohesión y un pueblo. Y Dios hizo surgir su pueblo. Dios instituyó un gobierno teocrático, donde Él era el rey. Esa era la propuesta de Dios. Yo reino y ustedes. Entonces los seres humanos dijeron, no, queremos ser como las otras naciones que andan por aquí dando vueltas. Ellos tienen reyes y a ellos también se le ocurrió lo que mismo que se le ocurrió a Dios. Nosotros quisiéramos tener un rey como nosotros, que vaya con nosotros a las batallas, que lo podamos ver, porque a Dios no lo podemos ver. Ya, primera propuesta, fue rechazada. Muy bien, les dio reyes. Les anticipó, esto le va a pasar con los reyes, no les va a gustar la idea, porque después van a querer volver atrás y ya no hay caso. Los reyes fallaron. Después, su reino llegó a tal decadencia que se tuvo que dividir y para conservar la promesa de la simiente tuvo que salvaguardar una parte, las tribus, la tribu o sea, el reino de Judá, y las 10 tribus se fueron dispersas a Siria. Y los otros que quedaron, ¿no es cierto?, donde quedó la simiente, porque ahí iban a ser el Mesías, ese reino nunca más volvió a ser una nación teocrática, dirigida por Dios. Nunca más. Ni tampoco una nación que tuviera su rey, como le había dado también Dios la oportunidad, que los dirigiera. ¿Por qué? Porque los reyes todos fracasaron los que tuvieron. Y tuvo varios, ¿eh? Dios le dio varias oportunidades. Y todos fracasaron. Y por más o menos las mismas cosas. Entonces, ya que todos fracasaron, Dios dice acá, porque al mostrar eso primero en un pequeño esquema, nos está dando Dios una ilustración. Nos está diciendo, miren, yo les doy, háganlo de esta modo, si ustedes quieren así, lo hacen así, les va mal. Muy bien, ¿quieren eso? Háganlo así, entonces, como ustedes dicen, les va mal. Háganlo así, esta otra propuesta, ya, háganlo así también. Entonces Dios, después de todos estos grandes imperios, que todos fracasaron, Dios dijo, muy bien, la gente dice que el problema con los reinados es que hay una sola persona en el poder arriba y ella es la que manda todo. Entonces esto no puede ser así. Pero si hubiera democracia, no habría problema. Mire, la misma propuesta que Satanás tenía en el cielo. Primero quería dirigir él, pero tenía que hacerlo solapadamente y le dijo a los ángeles que ellos podían gobernarse a sí mismos porque eran suficientemente inteligentes, etcétera, etcétera. Muy bien, con democracia vamos a poder. Nosotros mismos, cada uno va a elegir sus propios gobernantes y los vamos a cambiar y ahí vamos a ir. ¿Cómo nos ha ido con la democracia? Está el mundo en caos, hermano. Todo el mundo en caos. Entonces, ¿qué hizo Dios? En su pueblo estaba ilustrando la caída final de todos los reinos terrenales. Ahora dice, en la palabra de verdad se predice claramente la caída final
de los reinos terrenales. En la profecía anunciada cuando Dios pronunció la sentencia contra el último rey de Israel, se da el mensaje: así ha dicho Jehová, el Señor, te pone el turbante, quita la corona. Turbante, la palabra turbante nos habla del sumo sacerdocio, o sea, había, en ese reino había un poder religioso, ¿ya? Quita la corona, ¿ya? Acuérdense que los reyes, por ejemplo, el rey David tenía sus asesores, eran profetas. Ahora los asesores son gente que estudió una carrera y etcétera, pero en el tiempo de él eran sacerdotes y profetas. Los asesores del rey eran sacerdotes y profetas. Por eso, te pone el turbante, quita la corona, sea exaltado lo bajo y humillado lo alto, arruina, arruina, arruina lo reduciréis. Bueno, no puse esa cita, pero está refiriendo a Babilonia, Medo Persia, Grecia. Y esto no será más hasta que venga aquel a quien corresponde el derecho y yo se lo entregaré. No, está Babilonia afuera, era Medo Persia, Grecia y Roma, es que está en Patriarca y Profeta, pero no la puse. Ya. Y yo se lo entregaré. Entonces, está hablando que del último gobierno que Dios les dio así como la propuesta a su pueblo, que era la propuesta para su pueblo, porque siempre estuvo en vista a aquellos que le estaban entregando su ley, Abraham solito, después los reyes de Israel, cómo él entrega su ley al pueblo y todo. Entonces, el último rey fue el de Israel, fueron los reyes de Israel, y cuando el último rey Sedequías reinó, entonces Dios dijo no, ahora no, hasta que venga aquel. ¿A quién corresponde el derecho? Yo se lo entregaré. La corona que se le quitó, y mire qué interesante, aquí menciona como primer reino a Israel. Delante me nombraba Babilonia, Medo Persia, Grecia y Roma. Pero la verdad es que antes de todo esto existió Israel como el primer reino, el más importante. ¿Ya? El que Dios puso como ejemplo, por eso aquí se muestra Israel como ejemplo, porque partió Dios con eso, ilustrando lo que era su propuesta de teocracia al reino de Israel. Y después, bien, no quieren teocracia, muy bien, por medio de los reyes, pero yo les voy a hablar a ellos por medio de los sacerdotes, los profetas, y los voy a dirigir. Pero también lo desecharon. Y la corona que se le quitó a Israel sucesivamente pasó a los reinos de Babilonia, Medo Persia, Grecia y Roma. Y estos reinos, ¿no es cierto?, tuvieron sus propios imperios. Dios dijo, ya háganlo ustedes solitos, anduvieron mal. Y Dios dice, esto no será más hasta que venga aquel a quien corresponde el derecho. Y yo se lo entregaré. El libro de la educación, página 157 a la 161, va entre sacado y la cita. Entonces está hablando que el último gobernante que Dios pone, es el Mesías, Cristo, el reino eterno. Y viene después de Babilonia, Medo Persia, Grecia y Roma. Fíjense, fíjense. La corona que se le quitó a Israel pasó sucesivamente a los reinos de Babilonia, Medo Persia, Grecia y Roma, y Dios dice, esto no será más. ¿Qué no será más? Estos imperios, ya no va a haber más imperios. Después va a haber, de nuevo, un régimen monárquico con un solo rey, pero ese rey va a ser nuestro Señor. ¿Ya? Porque las democracias, como vamos a ver, tampoco van a funcionar, no están funcionando ya. Ahora, acá tenemos los reinos, Babilonia, Medo, Persia, que están en el sueño de Nabucodonosor, Grecia, Roma imperial, las piernas de hierro, Roma religiosa y las democracias actuales. ¿Por qué? ¿De qué están hechos los pies? ¿Se fijan que el hierro no cambió? Porque aquí de oro cambió a plata, de plata cambió a bronce, de bronce cambió a hierro, pero en los pies sigue habiendo hierro. Sigue estando presente Roma. ¿Se fijan? Y siguen estando, también aparecen las democracias actuales en los dedos. Tiene 10 dedos. Tenemos que ver todo ese tema, por eso yo le dije el tema de día era más o menos largo. Está la Roma religiosa, ¿y por qué? Eso es lo que tenemos que ver. Vamos a ver. Daniel 2, 32 al 33, donde se describe, la imagen dice, la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y dice lo siguiente, Roma fue el imperio que más duró, y habla de esa bestia indescriptible en Daniel capítulo 7, aproximadamente duró 500 años, influyendo poderosamente en la construcción de la sociedad actual. Ya, este no es cita, esto lo puse yo para que tengamos un resumen. Ya, ¿por qué era tan importante Roma? ¿Ya?
porque fue la que más duró. Y fue, dice que como destruye y todo lo asalla, así fue el Imperio Romano. Y tuvo una parte poderosa en la construcción de la sociedad actual. Desarrolló un amplio sistema de comunicaciones que facilitó su expansión difundiendo su cultura, valores, legislación y lenguaje. Alcanzó así tanto a intelectuales, legisladores y gobernantes como a gobernados. Gracias a lo anterior, sumado a su lengua, el latín, por eso que ahora tenemos Latinoamérica, o sea, y no solamente América, sino que en España tenemos lenguas también que provienen del latino, tienen el latín incluido de alguna forma, porque hablan, por ejemplo, lo podemos entender, o sea, el portugués, por ejemplo, tiene raíces allí. Varias de las lenguas de Europa tienen sus raíces en el latín, ¿ya? Portugal, etc. Ahora, y también, como digo, en América. Ahora, gracias a lo anterior, sumado a su lengua, el latín, los conocimientos filosóficos, como también los jurídicos, expandieron fácilmente su influencia en el mundo. Las leyes romanas constituyeron las bases del desarrollo en las leyes de los estados modernos. ¿Ya? Eso es sumamente importante, la ley romana. O aún hoy se usa eso. Las leyes romanas constituyeron las bases del desarrollo en las leyes de los estados modernos, del mundo contemporáneo. En el derecho romano se distingue, uno, el derecho político, ellos fueron los que dieron organizando así este sistema. El derecho político regulaba las relaciones entre el Estado y los ciudadanos. El derecho privado normaba las relaciones entre ciudadanos, o sea, qué es mío y qué es tuyo, poner límites. El derecho de gente o internacional, que establecía las relaciones entre los distintos pueblos o países. Y ahí tenemos, hasta ahora se han formado tribunales mundiales para dirimir asuntos de las naciones. ¿Ya? Pero estos, fundamentalmente, el derecho político, el privado y el de la gente o internacional, fueron creados en Roma. ¿Se fijan? Entonces, todavía sigue presente Roma en los pies de la imagen. ¿Ya? La Roma, ¿cuál? Lo que representa Roma es el hierro, no el barro. Así que cuando hablamos de Roma religiosa, vamos a tener que tener cuidado, porque Roma, como eh, poder de gobierno, ¿no es cierto? Tiene su representación en los pies porque tiene que tener eh, una influencia en las naciones, en las demás naciones, y aún la mantiene. Ustedes saben que el Vaticano no podría relacionarse con los otros, o sea, fácilmente, por lo menos no podría, con los otros gobernantes de otras naciones si no fuera el mismo, tuviera un gobernante que tuviera un Estado propio para poder relacionarse con los otros gobiernos, con los presidentes o los que gobiernan las otras naciones. ¿Se fijan? Entonces, Roma, por medio de su influencia pasada que conquistó y por medio de un gancho presente, que es que todavía es una nación, por medio de todo lo que dejó, todavía hoy vive. Así como en Apocalipsis 13 tenemos que todavía viven en la imagen del leopardo, está representado Grecia, está Babilonia, ¿no es cierto? Babilonia, Medo-Persia y Grecia están representados, pero al reverso, o sea, Grecia, Medo-Persia, Babilonia. También están vivos en cierta forma en nuestra cultura actual. Eso lo dice Romanos 3. ¿Ya? Pero las pies de la imagen nos está diciendo que también está presente Roma. ¿Ya? En forma especial Roma. Ahora, ¿y lo que viste? De los pies y los dedos. La diferencia, perdón, de la Roma actual es que todavía permanece con un sistema de gobierno, el Vaticano. Pero Grecia, Medo-Persia y Babilonia no. ¿Se fijan? Entonces, por eso lo que queda hasta los pies no son ni Medo-Persia, ni Grecia, ni Babilonia, sino que este hierro es Roma. La cultura y lo demás, la religión, tienen su influencia en nuestra sociedad actual, pero no tienen representatividad legal. Por eso que dice que, a ver, Daniel 7, miren lo que dice Daniel 7, algo muy interesante. Sí, me va a pasar la... Daniel 7, versículo, a ver, me gusta más la otra versión, pero bueno.
No, entonces dice que le habían quitado su dominio, pero a las otras bestias. Ay, 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 ay. Ay, no lo puedo encontrar. Donde dice, a las otras veces también habían quitado su dominio, pero... Ah, acá está. Es que está justo donde cambiamos. Ya. Es en el versículo 11 y 12 para que nos quede claro. El 11 dice, yo entonces miraba a causa de la voz de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miré hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. No dice que fue quemado. Ojo con eso, porque también tiene que ver con lo que vamos a ver. Fue entregado para ser quemado, que es distinto. ¿Dónde se hace eso? En el juicio. Habían también quitado a las otras bestias su dominio y les había sido dada prolongación de vida hasta cierto tiempo. ¿Se fijan? O sea, a pesar de que no tienen dominio, todavía tienen vida. Todavía el imperio griego, el imperio babilónico y el imperio de Medo-Persia tienen influencia en nuestra cultura actual. Su religión, digamos, algunas filosofías, algunas cosas de su cultura todavía impactan hoy. ¿Ya? Así que todavía su vida no había ha sido todavía prolongada, porque todavía, para que sean destruidos realmente y de raíz, tienen que ser sacados completamente de nuestras mentes y de todo, y sacados de la tierra. Y eso todavía no ocurrió. Ahora, dice, porque fíjense una cosa, que cuando la imagen es destruida, esto es súper importante, cuando la imagen es destruida, la roca golpea los pies y se desmorona, ahí se desmorona. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. ¿Y por qué se desmorona ahí si se supone que esos reinos ya se acabaron hace rato? Porque siguen viviendo, ¿se fijan? Porque están influyendo en nosotros todavía hoy. Entonces tienen que ser llevados a juicio porque dice que se juzgan tanto las naciones como los individuos, se juzgan en el momento en que están gobernando para quitarles el reino, pero también hay un juicio que tiene que ser juzgadas las cosas que hicieron cuando estaban en el poder y tienen que ser asignados castigos. ¿Ya? Ahora, y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, es importante que sea de alfarero porque es el barro con que Génesis habla de ese barro cuando Dios forma al hombre. Dios forma al hombre de barro y le sopla su aliento de vida y entonces se transforma en un alma viviente, porque es un barro digno, o sea, no es digno, la verdad, es apto para ser moldeado, es con el cual fabricó al ser humano, con el cual fabricó a su pueblo. También hay versículos en Isaías que hablan de eso, hablan de la parábola del alfarero que está construyendo su pueblo y que se le quiebra la vasija y la vuelve a hacer, ¿se acuerdan? Bueno, ahora dice, y lo que viste de los pies de los dedos, y en parte de barro cocido de alfarero, y en parte de hierro. Dígame, ¿cuál de las dos está la parte política y en cuál está la parte religiosa? ¿En cuál Dios sopla su espíritu para que tenga vida? ¿En el hierro o en el barro? En Edén sopló en el barro, de donde el barro es el que tendría que representar la parte religiosa y el hierro la parte civil. Y lo vamos a ver con más citas. Dice, y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro. Esto es como el yugo desigual entre los incrédulos. O sea, está unido la religión con el Estado. Es un yugo desigual. ¿Ya? Por eso que es un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. La parte fuerte, el hierro, la parte frágil, el barro. Pero ¿por qué es frágil este barro cuando nosotros decimos que el pueblo de Dios es invencible con Dios? Porque se está uniendo con el hierro, no con Dios. Porque cuando el barro tomó vida, en el caso de Adán, fue cuando Dios le insufló su espíritu de vida. Pero este barro no tiene el Espíritu Santo.
Es solamente barro que no se está uniendo a su Dios, sino que se está buscando fuerza y vida en el hierro, y nunca el hierro le va a dar vida, ni tampoco le va a compartir su fuerza. Por eso que no puede unirse el uno con el otro. Ahora miren, nuestro reino, dice acá, Primera de Testimonios para la Iglesia, primer tomo, página 322, nuestro reino no pertenece a este mundo. Estamos esperando que nuestro Señor venga desde el cielo para someter toda autoridad y poder y establecer su reino eterno. No necesitamos y no podemos esperar unión entre las naciones del mundo. Nuestra posición, ¿por qué? Porque este poder, en su parte religiosa, quiere tomar el control del mundo, el control civil del mundo. Un poder religioso que quiere mandar y gobernar. Nunca fue el anhelo de Dios o el plan de Dios que los gobernantes terrenales le dijeran a las personas lo que tenían que hacer o, digamos, con imposición de penas, lo que tenían que hacer en el ámbito civil, excepto cuando él era su rey, excepto cuando Dios mismo era su rey, y entonces se le consultaba y Dios decía, apedréelo toda la congregación. Eran decisiones de Dios. ¿Fijan? Ya. Me dicen que se escucha bajito. ¿Qué se puede hacer? A ver, déjenme revisar un poquitito los parlantes. A lo mejor la cámara está muy lejos. Ahí se escuchará un poquito más. Déjenme revisar. Qué bueno que me avisen. Las cosas me tienen que decir. No. Ganar 100 los altavoces. Ya. No sé, pero ahí se escucha un poquito más fuerte. A lo mejor es... Ahí, voy a tratar de hablar más fuerte, ¿ya? Muy bien. Entonces, quedamos aquí. Ya. Nuestra posición voy a volver atrás para no perder. Ya. No necesitamos y no podemos esperar unión entre las naciones del mundo. Nosotros no podemos, porque este gobierno lo que quiere hacer es que se esparrama por todos los pies y los dedos, quiere mezclar la religión con el poder civil en todo el mundo. En todo el mundo. Quiere mandar a todo el mundo. Quiere establecer un gobierno mundial, ¿ya? Donde se imponga la religión. Y por eso busca fuerza en el hierro. Ahora dice, nuestra posición en la imagen de Nabucodonosor está representada por los dedos de los pies. ¿Fijan? O sea, vamos a la última parte de la imagen. ¿Ya? No sé si alguien está mandando algo acá. Ya, hay uno que escucha muy bien. Muy bien. Me dice acá que nuestra posición en la imagen está representada por los dedos de los pies. O sea, nosotros ya no estamos en los pies como tal. No estamos en la, ¿cómo se llama? En el talón, o en otra parte, en el empeine. No, estamos en los dedos. ¿Y cuántos son los dedos? 10. Acuérdense de los 10 reyes de Apocalipsis 17. No es por nada que son 10 aquí los dedos. Y esto es simbólico. ¿Ya? No está hablando de un número 10 literal. Ahora, estamos representados por los dedos de los pies. Eso significa que estamos al final. En estado de división, porque acá el pie es un pie y el otro pie es otro pie, pero acá el pie se divide en 5 y el otro pie también se divide en 5. Estamos en un estado de división y de un material deleznable que no puede mantener su cohesión. ¿Se fijan? ¿Por qué estamos en estado de división? Porque ahora ya no hay monarquías, no hay imperios, ahora solamente estamos con gobiernos democráticos, entre comillas. Entonces hay hartos. Los 10 reyes representan a todos los reyes de la tierra. A todos los reyes de la tierra. Entiéndase por reyes, que ya prácticamente no queda monarquía, entiéndanse los dirigentes de las distintas naciones, que tienen sus propios gobiernos y además tienen tratados internacionales y todo lo demás para poder funcionar. ¿Sí? Pero están divididos, ya no están, tenemos fronteras, tenemos leyes separadas, ya no es un solo gobierno central, ¿ya? Pero no pueden mantener su cohesión como antes, cuando habían imperios que gobernaban y abarcaban a todos y ellos mandaban, no. Pero ¿por qué no pueden mantener en sí mismos cohesión? Porque ustedes ven cómo se habla hoy de los derechos, de las cosas que están pasando, como por ejemplo las leyes que se están dictando que atentan contra los principios religiosos, contra los principios del reino de Dios, los principios de la ley de Dios.
Entonces, ¿qué pasa? Que las religiones tratan de hacer vista gorda para mantenerse unidas al hierro, por eso que no tienen el Espíritu de Dios, por eso que ese barro se une al hierro y no se une al Espíritu de Dios, por lo tanto es una religión espuria, la que domina mundialmente. Y tratan de unirse al barro para obtener poder y a su vez el hierro se vale de ellos para poder tener influencia, porque ellos están presentes en todo el mundo. La religión, el espíritu, o sea, la parte espiritual, digamos. Ahora, esa es la realidad actual. Ahora dice, vi que es nuestro deber en todos los casos obedecer las leyes de nuestro país, a menos que estén en conflicto con la ley superior que Dios dio. Y después grabó en tablas de piedra, con su propio dedo. O sea, nosotros, nuestra tarea es obedecer las leyes de nuestro país. Cada uno de los deditos, de la gente de cada uno de esos deditos, cada nación debe obedecer a sus gobernantes, a menos que estén en conflicto con la ley superior. Eso es de nosotros individualmente. Y después eso lo grabó, y eso es importante porque vamos a entrar en ese tema. Después que Dios dio esa ley en forma audible, la grabó en tablas de piedra. Y acuérdense de la piedra, porque resulta que la piedra es la que destruye la imagen. Y la piedra simboliza la ley de Dios. Ahora, después dice, las grabó en tablas de piedra con su propio dedo, así como la escriben también las tablas de nuestros corazones. La sabiduría y la autoridad de la ley divina son supremas. Y yo saqué una buena parte que hablaba de cómo nosotros debemos ser leales a nuestra conciencia y a Dios que habla. Pero me interesó mucho esto de las tablas de piedra, porque eso habla de la ley de Dios. ¿Ya? Entonces hay una pugna, porque la piedra va a herir, y herir significa que hay una pugna, algo para que produzca dolores porque hay un conflicto. Y este conflicto está entre las leyes humanas y la ley de Dios. Esa es la ley entre los gobiernos de esta tierra y el gobierno del reino de los cielos. Y ese es el último gran conflicto. Ahora, hemos llegado al tiempo. Esta es la cita que va a darle como luz a todo lo que hemos estado viendo. Hemos llegado a un tiempo cuando la sagrada obra de Dios, la obra de Dios, está representada por los pies de la imagen, en los cuales el hierro estaba mezclado con el barro cenagoso. O sea, la sagrada obra de Dios corrompida, mezclada en los pies de la imagen, en los cuales el hierro estaba mezclado con el barro cenagoso. Si el gobierno honrara el sábado, tendría, dice, el poder de Dios. A ver, hay otra cita que me está acordando, en Apocalipsis, y que dice que nosotros no podemos imponer ni siquiera las leyes buenas. A ver. No sé si está aquí. No sé, me entró la duda si que está aquí. Acá está. Mire, es un comentario de Apocalipsis 13, 14 al 17, como el quinto párrafo, donde dice, no se ha producido un movimiento, bla, 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 bla. Dice más abajo en ese párrafo, pero la conciencia no debe ser forzada ni siquiera para observar el genuino día de reposo, pues Dios solo acepta un servicio voluntario. Eso es lo que yo les decía adelante. Que Dios no puede obligar a que los hombres obedezcan. Por eso cuando estaba la teocracia, algunos no entienden por qué Dios normaba algunas cosas, como por ejemplo lo que bebían, porque bebían vino. Entonces los sacerdotes no podían beber los vino, pero los otros, bueno, ya ellos tenían que decidir. Sobre la poligamia, no tomarás mujer juntamente con su hermana, por ejemplo, decía uno. Pero entonces uno decía, entonces se puede tomar. No, eso estaban siendo normados porque el pueblo no podía ser obligado a no ser polígamo. Ellos ya sabían, porque la ley de Dios lo decía claramente, no cometerás adulterio. Ya estaba en adulterio, pero entonces Dios tenía que, como rey de un pueblo que no estaba santificado, tenía que gobernar tanto, mostrar la norma perfecta por medio de los que gobernaban y dirigían, que eran sus sacerdotes y sus reyes, tenía que ese ser el ideal para que el resto voluntariamente se uniera a eso. Pero como eso todavía no ocurría, él tenía que normar también para el resto del pueblo que todavía no se unía a eso. Entonces tenía que poner límites a los abusos extremos. ¿Se fijan? Pero no era que aquí, porque si yo hubiese querido
que conoce los corazones y las obras de todos, acuérdense que estoy escribiendo los pecados de ellos en la arena, podría haber mandado un rayo, pum, matado a este otro, todo lo que se portan mal. Ah, mira lo que hiciste, hoy día te acostaste con la mujer de tu prójimo, pa, moriste. Tú hiciste otra cuestión, te mato también. No. Dios quiere obediencia voluntaria, y cuando Él reinó como rey en esta tierra, no lo hizo igual como lo va a hacer en el cielo. En esta ley, o sea, en esta tierra, cuando Él gobernó como rey, Él tuvo que poner los límites un poco más grandes para que entraran todos los que iban a ser educados, porque debían ser educados por sus dirigentes, se suponía, tanto religiosos como políticos, los reyes y los sacerdotes debían enseñarle al pueblo para que ellos se apartaran de lo malo, debían enseñarle la ley de Dios, pero no podían obligarlos a obedecer la ley de Dios. Ahora, si se iban al extremo, entonces Dios iba a decir, no, esto ya va a trascender, esto va a ser muy malo para mi pueblo, y cuando le consultaban, si no, no. Y cuando le decían, ¿qué vamos a hacer con este hombre? Y preguntaban al Urim y Tumim, apedréelo toda la congregación. Cuando Dios sabía que era una cosa que ya iba a afectar a todo el resto. ¿Se fija? Pero no es la idea, nunca, de que, como dice acá, que la conciencia no debe ser forzada ni siquiera para observar el genuino día de reposo, pues Dios solo acepta un servicio voluntario. Entonces, acá, ¿qué es lo que está diciendo? Miren, decía, si el gobierno honrara el sábado, ¿tendría el poder de Dios? Claro que sí, pero no está diciendo que el gobierno debe obligar a honrar el sábado, sino que el gobierno como gobierno debe honrarlo. O sea, debe dejar la puerta abierta para que todos puedan guardarlo, y debe hacer las leyes de tal manera que a nadie se le dificulte honrar el sábado. Y si así fuera, tendría el poder de Dios y defendería la fe, que una vez fue dada a los santos. Pero los estadistas apoyarán el falso día de reposo, o sea, sí se van a meter con la religión, pero no con Dios, sino con una religión espuria que no tiene a Dios, que vende los principios del reino de los cielos. Los estadistas apoyarán el falso día de reposo y mezclarán, ahí está la mezcla, su fe religiosa con la observancia de este hijo del papado. ¿Cuál es el hijo del papado? El domingo. ¿Ya? Mezclarán su fe religiosa con la observancia del domingo, colocándolo por encima del sábado que el Señor santificó, la ley humana por sobre la ley de Dios. ¿Se fijan? Por sobre quieren pasar por arriba de la piedra, la tabla de piedra. Y el día que Dios santificó y bendijo. La mezcla de los asuntos de la iglesia y de la administración política se representa con el hierro y el barro. Así dice esta cita. La mezcla de los asuntos, porque algunos dicen, no, eso porque se casó una que era de aquí, no tiene nada que ver los casamientos de los reyes y todo, no. Es la mezcla de los asuntos de la iglesia y de la administración política. Eso se representa con el hierro y el barro. Representa el hierro y el barro, la mezcla de eso, de la política y de la iglesia. Esa unión está debilitando todo el poder de las iglesias. Las iglesias creen que se van a hacer fuertes cuando se unen al hierro, pero se hacen débiles. Debilita el poder de ellas. Porque el verdadero poder, como el que tuvo Dios cuando por medio de un simple jovencito como Daniel le habló a Nabucodonosor, ese poder se obtiene directamente de Dios. No se puede hacer por medio de concesiones humanas. Y eso debilita el poder de las iglesias, cuando nosotros transigimos para ganarnos el favor de los hombres. Ahora, esta aceptación en la iglesia del poder del Estado traerá malos resultados. Los hombres casi han traspasado el límite de la tolerancia de Dios. Ahora está hablando de la iglesia en general. Aquí no está hablando de la iglesia adventista, de la iglesia protestante, de la iglesia católica. Está hablando de todas las iglesias. ¿Ya? Porque acuérdense que al final está Babilonia, pero no está sola porque está con sus hijas. ¿Ya? Y acuérdense que al final, cuando viene el Armagedón, es la batalla contra los falsos pastores, pero de Cristo contra la séptima copa. Pero bueno, no me entren en eso. Pero ahí están todos, también están, y el hermano Juan lo describe en forma especial a los adventistas. Y dice que ella ve en la visión que esos llevan como sangre sus ropas y que van y recurren a los adventistas porque ellos dicen que se dan cuenta que habían guardado el sábado, que habían estado en lo correcto y se volvieron atrás. Ahora dice, eso traerá malos resultados. Los hombres casi han traspasado el límite de la tolerancia de Dios, han utilizado su fuerza política y se han unido con el papado. ¿Ya? Y eso está pasando cada vez más. Está corriendo fuerte el agua por debajo de la superficie, aunque nosotros no nos demos siempre cuenta. Pero llegará el tiempo cuando Dios castigará a los que han invalidado su ley.
y sus malas obras recaerán sobre ellos mismos. Ahora, Daniel 34, se nos acabó el tiempo. A ver, ¿qué vamos a hacer? Ahora viene la piedra. Yo creo que vamos a tener que dejar ahí. No sé si alguno tiene alguna pregunta hasta aquí, porque vamos a tener que continuar con el resto en la próxima clase. Pero les prometo que vamos a terminar el gran pacto de Dios, tenemos que terminarlo, pero vamos a tener que hacer este intermedio para poder concluir con el tema, porque hay que analizarlo bien. Si ustedes se fijan, si yo hubiera tomado puras citas sueltas, eso no produce convicción. Tiene que ser cuando tenemos la gama completa. ¿Ya? Entonces quiero saber si tienen alguna pregunta, alguien, sobre lo que hemos estado viendo hasta aquí, no para adelante, no de otra cosa, sino lo que hemos estado viendo hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta que alguien quiera hacer? Y si no, vamos a dejar hasta aquí por ahora, porque ya llegó la hora, y el próximo sábado vamos a tener que continuar con este tema. Y después vamos a retomar el tema del gran, pero bueno, no es un recreo, no como un recreo, porque ya llevamos como cuántos meses con el gran pacto de Dios, así que es un detalle. Eso. Ya vamos a volver sobre eso, ¿ya? Muy bien, entonces, si nadie tiene preguntas, yo les deseo lo mejor, que tengan una hermosa semana, que Dios nos bendiga a todos, necesitamos sus bendiciones, que nos ayude a prepararnos, nos ayude a unir los eslabones y nos ayude a cumplir la tarea que nos ha dado. Sobre todas las cosas, a despejar el camino para que el Espíritu Santo pueda obrar enteramente en nuestras vidas. Vamos a orar. Oremos. Nuestro amante Padre Celestial, te damos gracias por la clase de esta tarde. Sabemos que todas estas cosas, Señor, provienen de ti. Tú las dejaste escritas por medio de tus siervos. Te agradecemos, Señor, por ellos, porque tuviste un plan para sus vidas. Y ese plan de sus vidas entró a las nuestras. Y hoy, Señor, estamos tomando el curso de nuestras vidas dirigida por esas cosas que tú nos has mostrado por medio de ellos. Gracias, Señor, por todo. Queremos encomendarnos a tu cuidado, a tu dirección, entregarte una vez más nuestras vidas para que tú puedas ejecutar ese plan que tienes en la forma más perfecta posible en la vida de cada uno de nosotros, para que puedas venir pronto a buscarnos, para que recibas la honra que mereces, Señor. Gracias por todo, nos encomendamos a tu cuidado y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Muy bien. Aquí nos despedimos y será entonces hasta el próximo sábado a las 4:30. Vamos a tener que seguir viendo este tema. Espero recibirlo un poquito más, si es que es posible. Chao a todos. Que tengan una hermosa semana.